Paz para cada uno de ustedes, mi querido amigo. Gracia y paz. Eso aquí va a dar un nudo en la cabeza de mucha gente, mi querido amigo, ¿no? No somos seres carnales pasando por experiencias espirituales. Somos seres carnales pasando por experiencias espirituales. Somos seres espirituales, mi querido amigo. ¿Me entendió la primera frase? No somos seres carnales pasando por experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una determinación de Dios aquí en esta tierra. Cada uno de sus elegidos. O sea, espíritu viviendo experiencias humanas. Génesis 1, versículos 26 y 27 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia sobre la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí ese pasaje de Génesis, mi querido amigo, hay sabiduría. Quien lea, entienda, mi querido amigo. Ojos y mentes iluminadas. En ese momento, ahí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios creó nuestro espíritu, nuestra verdadera identidad. Ahora vamos a leer otro pasaje aquí y vamos en el momento en que fue creada nuestra carne. Génesis capítulo 2, versículos 21 y 23. Entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Yahweh Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, mi querido amigo. Solo con nuestros ojos y nuestra mente iluminada, mi querido amigo, a la luz de la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, conseguimos mirar con total clareza estas revelaciones. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Hoy en día muchos creen que hacer más y de ultrapasar los límites es vencer las barreras. Están equivocados ahí. Amigo, va a luchar sin miedo. Ningún problema es digno de verte postrado. Ninguna dificultad debe tener el poder de pararte a ti, mi querido amigo. Mayor de lo que aquel problema te haya derrumbado, alguna vez te haya derrumbado, es aquel que te levanta todos los días y te da fuerza, mi querido amigo, para luchar cada día. No se preocupe con aquello que está fuera de tu alcance, no te preocupes por eso, ni de tu control, no se preocupen por eso. Hagan lo que puedan hacer cada uno de ustedes y entreguen en las manos de Dios todo aquello que no pueden. No depende de tu actuación, todo aquello que no dependen de ustedes, entréguenlo en las manos de Dios. Tengan hoy el mejor día de su vida y en perfecta victoria, mi querido amigo. Disfruten de todas las maravillosas promesas que un día fueron hechas por Dios. Amigos, haberán días buenos, haberán días malos, mas Dios está en todo. Según de Corintios capítulo 5, versículo 16 dice así, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Romanos 7, versículo 18 dice así, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero el no hacerlo. Juan 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil. Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que querráis. La ley de Moisés trataba con la carne, mi querido amigo. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Veamos ahora a los religiosos evangélicos, mi querido, que dicen que esas obras deben de ser llamados de diablo, que ellos adoptaron con todos sus equipos de espíritu maligno, que ellos dicen que existen, los evangélicos. Más aquí en Gálatas 5:19 dice, de Gálatas 5, del versículo 19 adelante, dice que son obras de la carne y son manifestadas como, ya se lo voy a decir, disculpa mi querido amigo, me disculpa. Voy a leer del versículo 19 en adelante, Gálatas 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, explosiones de ira, contienda, divisiones, sectarismo, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he hecho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, en la gracia, mi querido amigo, todo está consumado y resolvido. En la esfera espiritual, Dios no trata más con la carne, ahora en la gracia, como lo hacía en el antiguo pacto. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Nuestra carne tendrá siempre el DNA del Adán que era terrenal. Entienda eso en el ámbito espiritual. El apóstol Pablo, a quien le revelaron la gracia de Dios, dice que son obras de la carne. No es un diablo, no son espíritu maligno, como dicen los evangélicos, no es eso. Son obras de la carne. Los religiosos evangélicos dicen que esas obras son del diablo, según la doctrina de ellos, esa doctrina herética de ellos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero el fin es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también, juntamente con la tentación, la vía de escape para que podáis soportar. Concluyo que, mi querido amigo, yo concluyo que no existe un ser creado llamado de diablo, o Satanás, o lago de fuego, o infierno, ese no existe. Eso lo inventaron la religión católica, pues la religión evangélica pegó la misma doctrina de la religión católica, pero le puso un formato diferente. El diablo de la oposición está dentro de cada persona, que es la carne, mi querido amigo, la oposición al espíritu. Fue claro, señores pastores, mercenario de la fe, fue claro, salir de esa si tú puedes. Los mercenarios de la fe, estos pastores evangélicos, no tienen límite. Asimismo quieren perfeccionar más de lo que Dios ya nos perfeccionó a cada uno de nosotros. Y todavía así en la vida, tener una vida buena ellos, esos mercenarios de la fe, esos pastores, una vida buena, financiada por la masa, de mucha maniobra, financiada por la gente, siendo muy manipulado por ellos. Las marionetas del sistema religioso todavía lo defienden con uñas y dientes. Infelizmente es así. Estos ignorantes, estas marionetas que se dice evangélicos, todavía defienden esos mercenarios de la fe con uñas y dientes. Y estos perros glutones, estos pastores, estos perros glutones, no pueden faltar. Y ellos son esos pastores que nada comprenden. Todos ellos se tornan su propio camino, cada uno de ellos por su ganancia. Isaías 56:11, mira lo que dice. Y esos perros comilones son insaciables, y esos mismos son pastores que no saben entender todos ellos. Siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Según de Pedro 2:13 dice, y en su avaricia harán mercadería de vosotros por palabras fingidas, y el juicio pronunciado sobre ellos
Hace tiempo que no se tarde y su perdición no se duerme. Esto aconteció en el pasado con los judíos. Los números son muy alarmantes aquí en Brasil, mi querido amigo. Yo que estoy morando aquí en Brasil, los números son muy alarmantes aquí en Brasil. Esta estadística es la más alta que ya se ha visto aquí en Brasil. La codicia de estos vagabundos pastores lleva a ellos a codiciar las pensiones y las jubilaciones de los ancianos. Y muchos de esos vagabundos llamados de pastor, o esos pastores, se quieren aposentar o jubilar con una pensión alta sin haber trabajado nunca en toda su vida. Tenemos un gobierno aquí que lo apoya, infelizmente es así. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no se tardará. Si el apóstol Pablo afirmó para los judíos, o para los hebreos, como usted quiera llamarlo, allá por vuelta del año 66, cuando escribió el libro de los hebreos, que la venida de Cristo estaba próxima a suceder en poquísimo tiempo, y la historia comprueba que todo se consumó en el año 70, quedó registrado, mi querido amigo. Por eso yo lo invito a que investigue, que en el año 70 después de Cristo, porque después de 2000 años, amigo, porque después de 2000 años los futuristas evangélicos insisten en decir que están viviendo los últimos días y en breve todo será destruido y que a la verdad nunca pasará, mi querido amigo, eso nunca pasará. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos ha sido manifestado una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Cuando dice por ahora, mi querido amigo, pero ahora, se refiere al año 66, donde Pablo escribió la carta a los hebreos. Sí, en el año 66 del primer siglo, después de Cristo. Si el apóstol Pablo afirma que los hebreos, que ellos estaban viviendo el final de los tiempos y guardaban la inminente venida de Yahshua, que ya ocurrió en el año 70 después de Cristo y quedó registrado, ¿por qué los futuristas evangélicos todavía esperan la consumación de los siglos para un futuro incierto y muy distante? Yo le voy a explicar también el bautismo del eunuco. El sistema religioso en general, y principalmente los evangélicos, todavía practican rituales del bautismo en las aguas, por el hecho de no entender que el libro de Hechos de los Apóstoles se trataba de una carta o un libro histórico, y no de ordenanza y regla para la iglesia de Cristo. Desde donde el autor, el hermano Lucas, narra los hechos ocurridos durante el inicio de la iglesia en la era primitiva, carta está dirigida a Teófilo y no a la iglesia. Por no llevar en cuenta este detalle, hacen de esta narrativa los religiosos evangélicos una doctrina, hacen reglas y sacramentos de sus denominaciones sin ninguna revelación de la gracia de Dios. Los evangélicos todavía practican esos rituales, los católicos también y otras denominaciones también, los cuales el autor de la carta a los hebreos afirma que son obras muertas. En este caso se percibe que la revelación de la gracia de Dios todavía no había sido revelada a nadie. Hasta el libro de Hechos, capítulo 8, en específico, donde Felipe bautiza a eunucos en las aguas, Felipe ya había sido bautizado en el Espíritu Santo, pues eras uno de los 120 presentes en el cenáculo, cuando se cumplió la profecía de Joel en el libro de Hechos 2. Pues la revelación de la gracia solo sería entregada al apóstol Pablo más tarde, mi querido amigo, para los gentiles y después para los judíos. Pero ninguno de los 12 apóstoles de Yahshua de Nazaret, de la circuncisión, sí, quiere decir del evangelio de la ley, recibieron esta revelación de la gracia de Dios, ninguno de ellos. Pues la riqueza y la gloria de este ministerio fue dado al apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo. Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El misterio que estaba oculto en época y en generaciones, ahora le fue revelada al apóstol Pablo en Colosenses 1:26, ¿no? Vamos a Colosenses 1:26 y dice así: el misterio que había estado oculto de los siglos y generación pasada, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Percibe que este misterio oculto, que es Cristo resucitado, mi querido amigo, todavía no había sido revelada hasta la conversión del apóstol Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo. Por tanto, todo lo que fue hecho antes de esta revelación de la gracia de Dios era común, era costumbre y eran ordenanzas judías. Pues ellos solo conocían el evangelio de Cristo, de Yahshua de Nazaret, anunciado por Pedro, y el bautismo de Juan el Bautista. Y todavía este conocimiento no le fue revelado a ellos. Y por este motivo Felipe bautizó al eunuco en las aguas. Solamente después de la revelación de la gracia fue que todos los apóstoles y la iglesia entendieron que todos habiendo sido bautizados, habían sido bautizados en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario. Nosotros los gentiles, o nosotros la iglesia de Cristo, no tenemos esa costumbre. No somos judíos, no estamos bajo la ley. Nosotros nacimos después del año 70, después que quedó todo consumado. Romanos 6:3 dice: o ignorad que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte. Ellos allá, ya nosotros nacemos con todo. La mente que predica el apóstol Pablo para continuar de pecador después de la conversión, mi querido amigo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, la parte B dice: Cristo Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no? Entonces, ¿salvó o no salvó a los pecadores en aquella época? Porque la iglesia evangélica desmiente las escrituras. Pablo cree y confiesa y testimonia que fue salvo. Tanto es que no continuó persiguiendo a la iglesia de Cristo. No continuó persiguiendo a la iglesia de Cristo. Porque se le apareció Cristo resucitado y se le cayeron las escamas de los ojos. 1 Timoteo 1:13, Pablo dice a Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9, Pablo también dice, le dice al hermano Timoteo, que los pecadores impíos y profanos mentirosos se oponen a la sana doctrina que él predica. Eso fue en aquella época, mi querido amigo. Y hay que respetar el tiempo que fue en Cristo esa epístola y para quién fue direccionada esa epístola. Si Pablo continuase pecando, él estaría contra su propia doctrina, mi querido amigo, como los evangélicos le llaman a la gente pecadores. Entonces, si Pablo hubiese continuado pecando, es decir, viviendo bajo la ley de Moisés, él estuviese yendo en contra de su propia doctrina de la revelación de la gracia de Dios que le estaba enseñando a los gentiles y a los judíos también. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos a Dios por medio de nuestro Señor Cristo Yahshua, con quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando dice a un pecadores, ya fue en el pasado, mi querido amigo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era alguno más: ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yahshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando él dice, no heredaré el reino de los cielos, fue en aquella época, antes de la venida de Cristo en el año 70. Ya nosotros, después del año 70, el reino de Dios vive en nosotros. Vive en cada uno de nosotros, de sus elegidos. Y tenemos que disfrutar ese reino de Dios aquí, en esta tierra, mientras estemos vivos, mi querido amigo. Estos pastores de hoy en día no son autoridad espiritual, mi querido amigo. Nuestra autoridad espiritual es Cristo, que está en nuestra mente. Colosenses 1, versículos 16 y 17 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, la visible y la invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas tienen consistencia en él. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, mi querido amigo. Entonces, usted va a seguir continuando rechazando lo que Dios ya consumó en el pasado, mi querido amigo. Va a seguir rechazando la verdad. Usted va a seguir en sus herejías, en sus rituales, en sus ceremoniales judaicos, en las obras muertas. Usted va a seguir asistiendo a templos construidos por manos humanas en cual Dios no habita y Dios no ordenó construir, él más bien la destruyó, el único templo que había, que era el templo de Jerusalén. Usted se va a seguir dejando guiar por hombres corruptos, avariciosos, herejes, que lo van a llevar a usted a la muerte eterna. Ustedes van a seguir con sus rituales, van a seguir practicando obras muertas, o van a dejar que las escamas de sus ojos caigan para ver la realidad y dejarse revelar la gracia de Dios en su mente, mi querido amigo, y ver con sus ojos iluminados espiritualmente que estamos viviendo en la plenitud de la gracia de Dios, que no somos guiados por hombres, sino por el Espíritu Santo que habita en nosotros, en cual usted es el templo del Espíritu de Dios, usted es la iglesia de Dios. Todo está en su mano. Es su problema, no es mi problema, es su problema que usted siga con su idolatría, que usted siga el camino de esos avariciosos, de esos mercenarios de la fe, lo cual lo van a llevar a la muerte eterna. Es su problema. Yo cumplo con explicarle, porque yo no soy el que le va a revelar la gracia de Dios. El Espíritu de Dios que mora. Si usted no escucha el Espíritu de Dios y usted escucha espíritus engañadores, que son esos hombres avariciosos, esos anticristos, avariciosos y corruptos que están es por el dinero, ese es su problema. Los elegidos de Dios, ya Dios los escogió antes de la fundación del mundo, antes de nosotros nacer. Dios nos escogió. Y yo, así como un día estuve como ustedes, ciego con la religión evangélica, haciendo rituales, ceremoniales, sacrificios y esas cosas, en cual eran vanos para Dios. A Dios no le valen nada de eso, Dios no ve nada de eso, Dios no ve en nuestra carne, Dios ve en nuestro espíritu. Y algún día escuché, siempre lo escuchaba, y cada día iba investigando más, hasta que vi la realidad completa y salí de esas denominaciones religiosas que son corruptas y mentirosas. Ahora vivo la plenitud de la gracia de Dios, mi querido amigo, solo dejándome guiar por el Espíritu de Dios. Dios no nos ve nuestra carne, porque la carne va a errar, se va a equivocar siempre. Dios ve el Espíritu. Y lo que nosotros tengamos en el Espíritu y los frutos del Espíritu, eso es lo que le va a agradar a Dios, a nosotros. Gracias y paz para cada uno de ustedes.